Información internacional, pero que tocó muy de cerca a Paraguay tras unas declaraciones que hizo el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva. Él había estado defendiendo, mejor dicho, en un discurso lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Y en la defensa que hacía en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas para más presupuesto y compañía, él habló de la necesidad de mantener este alto nivel de preparación militar e hizo referencia a la guerra de la Triple Alianza. Y ahí él dijo que Paraguay decidió invadir Brasil, una declaración que reavivó el debate de uno de los episodios más controvertidos de la historia regional. Durante la visita a una fábrica de la industria de defensa en el estado de San Pablo, Lula sostuvo que Brasil debe contar con fuerzas armadas bien preparadas y muy entrenadas como elemento de disuasión ante conflictos internacionales. Ahí él recuerda lo que fue la guerra de la Triple Alianza en 1864 y señala que Paraguay invadió territorio brasileño, además de mencionar incursiones sobre Uruguay y Argentina. Tenemos fronteras con todos los países de América del Sur, menos con Chile y Ecuador. Tenemos a África enfrente y a locos por el mundo queriendo hacer guerra. Y no podemos olvidarnos que a nosotros nos gusta la paz, nos gusta el carnaval, nos gusta el fútbol, nos gusta Corinthians, nos gusta el Vasco, nos gusta todo y nos gusta la paz. Pero no podemos olvidarnos que un buen día Paraguay decidió invadir Brasil. Lula se refería a aquel... según la historia, ese ataque inicial que había hecho Paraguay en Mato Grosso, cuando, como respuesta a la invasión del Imperio de Brasil a Uruguay, porque Paraguay cuando eso era aliado de Uruguay, ¿verdad? Así más o menos nos habían señalado, pero Lula da como un hecho que Paraguay nos invadió y nos mató a ellos más o menos en su totalidad, pero fue al revés, pero empezó con un jaque de Paraguay según cuenta nuestra historia, ¿verdad? Por eso se generan los antilopistas en su momento que decían que López nos llevó a la guerra, ¿verdad? Y hizo que se extermine prácticamente al país. Es lo que dice un grupo de lopistas, los otros grupos dicen no, que no fue así. Pero vamos a escuchar lo que decía el presidente Lula da Silva, que generó un harto debate todo el fin de semana. A gente tem fronteira com todos os países da América do Sul, menos com o Chile e com o Equador. A gente tem a África na nossa frente. E a gente tem os loucos pelo mundo querendo fazer guerra. E a gente não pode se esquecer que, embora a gente só goste de paz, a gente seja de paz, nós gostamos de carnaval, nós gostamos de samba, nós gostamos de futebol, nós gostamos do Corinthians, mas nós gostamos do Vasco. Tá? Então veja, a gente gosta de tudo e a gente gosta de paz. Mas a gente não pode se esquecer que um belo dia o Paraguai resolveu invadir o Brasil. Invadiu o Corumbá, ao mesmo tempo invadiu o Uruguai, ao mesmo tempo invadiu a Argentina. E aquela guerra que parecia que era nada, durou 5 anos. E aquela guerra, eu ainda não tenho preciso, mas deve ter consumido o equivalente a 5 orçamentos do país naquela época. Porque quando tem uma confusão, ninguém fica perguntando se tem dinheiro ou não tem dinheiro. A hora que começa a confusão, ou você arruma, ou você está ferrado. Bueno, ahí está lo que decía Lula da Silva, Freddy, él defendiendo su presupuesto militar. Claro, porque hay pues toda una tendencia hoy día que por la situación del mundo, los países se están rearmando, ¿verdad? Los países europeos y por acá también, por Sudamérica, Brasil, en realidad, el imperio brasilero. El discurso de Donald Trump es que la gente se arma y sí, el discurso también de otros países que se van enfrentando con... Porque Donald Trump es que empieza a hablar de la guerra, después está China, después está Rusia y algo que parecía ya muy lejano, ahora otra vez viene al tapete, ¿verdad? Sí. Y bueno, y Brasil tiene una industria bélica muy importante, son los fabricantes de aviones en la región. No hay otro país que fabrique aviones de combate, por ejemplo, sí, ¿verdad? Y... Hay una, sí. ¿Cómo? Hay una, dice el informe, debido al origen del conflicto, sigue siendo motivo de debate entre los historiadores, porque eso es lo que yo digo, hay que la gente, tenemos que ser, no sé si neutro, porque yo toda la vida paraguaya forever, ¿verdad? Pero hay dos versiones de esto, de la historia que a mí me enseñaron en la escuela, que a mí me comentaron en la universidad, y después le escuché a otros que me dijeron todo lo contrario. Entonces yo me quedé, ¿cuál es la historia real, verdad? Porque la historia lo escriben los hombres. Claro. ¿Verdad? Y dice, en Paraguay la versión difundida, atención, lo que yo voy a leer no es mi versión, es la versión de la Secretaría Nacional de Cultura, sostiene que la guerra comenzó tras la intervención militar del Imperio de Brasil en Uruguay, ¿verdad? Dice Paraguay, dice a través de su secretaría, ¿verdad? Hecho que hizo que Paraguay
participe del conflicto. ¿Y cómo participó Paraguay del conflicto? Invadió territorio brasilero. Bueno, eso nomás yo digo, entonces yo no sé, no sé si es una cuestión política lo de Lula, hay dos historias, pues por eso es lo que hasta ahora... yo estoy leyendo lo que dice la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay, sí. Pero efectivamente nosotros invadimos el territorio brasilero y nos metimos en esa guerra porque el gobierno en Uruguay era un gobierno amigo de Paraguay que se vio agredido por el Brasil y entonces intentando ir a ayudar es que terminamos invadiendo territorio brasilero, ¿verdad? No descuartizaron a partir de ahí, ¿verdad? A Paraguay. Por eso que creo que en parte, no sé si es por todo, solamente por eso, pero en parte hay gente que dice, se declara antilopista. Claro. Por eso surgió el antilopismo, y en parte, no por todo. Y creo que hay otras cosas que fueron criticadas por los historiadores sobre todo, ¿verdad? No sé si hay... La mayoría de historiadores están con esa guerra, digo yo, de antilopismo, lopismo y compañía, ¿verdad? Pero obviamente que es como un balde de agua fría porque lo que sufrimos las consecuencias y todo el exterminio prácticamente fue Paraguay, ¿verdad? Dentro de todo, ¿verdad? Sí. En imperio era Brasil. Y además, después de la guerra, Brasil se quedó ocupando Asunción por 7 largos años más, haciendo lo que quiso, ¿verdad? Y bueno, y hasta hoy día lo hacen. Andás a la frontera y procurás encontrar un establecimiento de paraguayo. Sí. ¿No lo encontrás? Está totalmente ocupado por brasileños. No, el gobierno de Lula, o sea, el gobierno de Lula no participó de la guerra. No. El gobierno de Bolsonaro tampoco. Es la cultura de Brasil que en su momento quedó así como que ellos son mucho más fuertes y de hecho lo son como país, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar qué decían los colorados, de Honor Colorado, en algún momento vamos a leer, mejor dicho, más que escuchar, porque bueno, obvio, hay que entender una cosa, Lula tiene una ideología de izquierda, ¿verdad? Y el Partido Colorado aquí, obviamente, ellos tienen un pensamiento de derecha, por más que se declararon comunistas en una convención, y los progresistas, mejor dicho, progresistas, pero ellos tienen una postura de derecha. Bueno, y ahí habló el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara del Senado, indignados con esto, porque, bueno, consideran una afrenta. Esto es lo que escribió Basilio Bachi Núñez. Reafirmo el compromiso de este poder del Estado con la defensa de nuestra memoria histórica, patrimonio permanente de todos los paraguayos y expresión irrenunciable de nuestra soberanía. Esta posición no está dirigida contra ningún pueblo hermano ni pretende reabrir heridas del pasado. Por el contrario, las relaciones entre Paraguay y Brasil deben continuar fortaleciéndose, dice, ¿verdad? Los paraguayos conocemos profundamente lo que significó aquella guerra y el enorme costo humano, político y social que representó para nuestro país. Por ello, cuando este episodio es evocado por la máxima autoridad del Estado, esperamos que se lo haga con el respeto y sensibilidad. Bueno, ahí está. Dentro de todo, es un comunicado... Pereni. El presidente me parece neutro. Neutro. Creo que también sabe parte de la historia, Frei. No, claro, por supuesto. La cuestión no es lo que mucha la gente estuvo discutiendo también, es por qué con lo de Mbappé, con lo de Francia, tanta indignación, tanta repercusión desde el gobierno nacional, ¿verdad? Desde el propio Estado, y con esto no hay tanto, ¿verdad? Tirando un poco que con los otros se quejaron porque era celeste, y con esto porque no se quejan más o menos, ¿verdad? Pero ya es en un ambiente político. Yo creo que van a admitir sí o sí, aunque yo creo que Santi Peña tiene una buena relación con Lula, no sé cómo lo logró, creo yo, y lo veo muy cercano a Lula, no en sus ideas, pero cada vez que se encuentran a los abrazos, y que Santiago diga algo del gobierno en contra de Lula y no sea tan respetuoso como este comunicado, puede afectar las relaciones. Yo te digo, o yo no sé, Pati, si yo nomás soy el perenio, no, pues yo no lo veo a Lula despotrincando de mala manera con Paraguay. Lo que dijo es Paraguay invadió, ¿verdad? Sí. Además, no dijo ninguna cuestión peyorativa tampoco, ¿verdad? Tampoco lo escuché. Yo no lo tomé mal, ¿verdad? Pues a lo mejor es por, no sé. Pasa que tenemos un pasado tan doloroso con lo de la Triple Alianza, con lo que se vino después. Claro. Porque Lula, pues no habla de lo que se vino después, él habla de lo de antes. Y yo leo en las redes sociales la gente cuando habla y dice, hay dos versiones, Freddy, por eso yo no me voy a casar con ninguna, yo te cuento las dos nomás, porque la gente dice, pero hubo la invasión, Paraguay invadió Brasil cuando le quiso ayudar a Uruguay, eso nos enseñaban en la escuela, y veo otra gente que dice, no fue así, ¿y cómo fue? Y no dicen cómo fue, ¿verdad? Entonces, la historia siempre es contada por los hombres y siempre tiene sus versiones, pero yo me acuerdo de esta versión, ¿verdad? Solo que es muy doloroso lo que nos pasó después, ¿verdad? Es triste, ¿verdad?